Hola, buenos días a todos. Este día nos complace dar inicio al seminario con el destacado profesional Víctor Venegas. Hola Víctor, ¿estás con nosotros? Sí, muy buenos días, sí, por aquí estamos. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes este día. Quería comentarles que Víctor Starling Armijos Vanega es químico graduado de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Actualmente cursa una maestría en Educación con mención en Docencia e Investigación en la Universidad Estatal del Milagro. Además está en su maestría en Química del Medio Ambiente, la Salud y los Recursos Locales de la Universidad de Calabria, Italia, y actualmente se desempeña como subdirector del Centro de Investigación y Desarrollo Científico, CETESIS. Es un placer para la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica tener a un destacado ponente con su trayectoria. Esperamos que este seminario sea de total satisfacción para todos el poder tener acceso a los conocimientos de Víctor y tratemos de aprovechar lo más posible esta ponencia que él generosamente nos está brindando. Muchas gracias, Víctor. Te saluda Cecilia Alfaro, la presidenta de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica. ¿Podemos iniciar? Muchas gracias por la presentación. Sí, en este momento voy a iniciar en este caso con compartir la pantalla. ¿Están viendo mi presentación? Sí, Víctor, sí. Ya, muchas gracias. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación a este espacio, sobre todo sobre hablar algunos aspectos básicos sobre protección radiológica cuando nosotros nos referimos a materiales radiactivos, que son los NORM. Ok, ya vamos a ir conversando un poco más de esto con el paso de la charla. Ok, justamente en el tema vamos a hablar sobre protección radiológica frente a materiales radiactivos de origen natural en la industria petrolera. Entonces, vamos a hacer una pequeña, cómo vamos a evaluar estos sistemas y a implementar, cómo debemos implementar las estrategias de control. Ok, entonces, este es un pequeño índice que vamos a tratar el día de hoy. Iniciando, básicamente vamos a ver los fundamentos, qué es el NORM, vamos a ver por qué es un problema en este caso en la industria del petróleo y el gas. También vamos a ver el riesgo, por qué en este caso nosotros vamos a tener esta problemática frente a la protección radiológica referente a la industria petrolera. La evaluación también nos va a permitir a detectar y a cuantificar en este caso los métodos necesarios para ver cuánta radiación está en este caso recibiendo una persona. También vamos a hacer los sistemas de controles, como qué estrategias nosotros vamos a implementar para hacer una protección radiológica adecuada, la gestión de los residuos, dónde debemos nosotros colocarlos, sobre todo cuando nosotros ya sabemos que es radiación, son materiales en este caso. Y además vamos a hacer un pequeño análisis regional, vamos a hacer una comparativa de enfoques ya sea de Europa, Norteamérica, Sudamérica y unas pequeñas conclusiones. Iniciando, voy a iniciar con una pequeña reflexión. En este caso quiero que se imaginen a un trabajador, en este caso está haciendo mantenimiento de una plataforma petrolera. Tiene 20 años de experiencia, sin embargo, hoy le toca limpiar esta tubería. Justamente. Buenos días, disculpe doctor, nos están pidiendo si puede poner la pantalla en modo de presentación para que ocupe todo el espacio. Entonces, justamente les indicaba que vamos a iniciar con una pequeña reflexión. Quiero que se imaginen a un trabajador que está realizando un mantenimiento de una plataforma petrolera. Esta persona tiene 20 años de experiencia como tal en el sector. Y el trabajo de hoy, ¿cuál es? Pues le va a tocar, en este caso, a abrir esta tubería, ver qué existe, qué hay en esta tubería. Entonces, esta persona no va a saber que esta tubería es más reactiva que una cocina de granito, en este caso, que es un material igual, un NORM, que está siempre presente en todo. Entonces nosotros vamos a realizar hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de resolver por qué se dio esto. Entonces
Como una pequeña introducción, vamos a hablar sobre el origen del NORM. Básicamente, el NORM se originó a través de del origen del universo, aproximadamente 14.000 millones de años que se generó el universo. Además, los primeros radioisótopos que tenemos nosotros se generaron a partir de la colisión de estrellas de neutrones, la formación, en este caso también, de nuevos centros galácticos. Estas grandes presiones, grandes temperaturas provocan que, en este caso, elementos mucho más grandes que el hierro terminen formándose, como el uranio. En este caso justamente tenemos el uranio 238, tenemos el torio 232, que son radioisótopos con una vida media bastante larga. Por ejemplo, el uranio 238 tiene una vida media aproximadamente de 4.600 millones de años. O sea, prácticamente el uranio 238 que tenemos en la Tierra está presente desde la formación de tal. El torio es otro elemento radioactivo que está presente en forma de NORM. Al estar presente de forma natural, podemos darnos cuenta que en cambio tiene una vida media aproximadamente de 14.000 millones de años. Entonces, como pueden darse cuenta, estos radioisótopos decaen muy lentamente, demasiado lentamente para nuestras tan cortas vidas. Entonces, al estos elementos estar de forma natural siempre en las rocas, en los suelos, entonces es donde nosotros se estudia, porque a la final estos elementos radiactivos están presentes en las rocas y van a continuar. Y nosotros debemos buscar por qué en ciertas zonas, en ciertos sectores, existen mayor niveles de radiación, porque a la final estos radioisótopos se terminan desintegrando y formando nuevos radioisótopos que son mucho más inestables, y a la final esos son los que tienen emisiones mucho más peligrosas. Como pueden darse cuenta, son pequeñas imágenes para que vean en este caso de dónde se provino los principales radioisótopos, desde los centros galácticos que formaron hace 14.000 millones de años. Además, que estas partículas, al tener vida media relativamente larga, terminan desencadenando una cadena de decaimiento, ¿ok? A eso se le llama. Y además, como nosotros estamos hablando de radiación, claramente está que cuando nosotros hablamos de radiación, nos dirigimos a la parte de energía. Pues la radiación es energía que se transmite a partir de ondas electromagnéticas, ya sea en forma de ondas o en forma de partículas. Entonces, además también tenemos la radiación cósmica, que esa es la que tiene otros tipos de partículas que en general nosotros recibimos. Por ejemplo, a veces hay radiación electromagnética que llegamos, por ejemplo, la que tenemos constantemente del Sol, del espacio, que a la final nosotros siempre estamos recibiendo radiación, ya sea radiación ionizante o no ionizante. Siempre la radiación siempre está presente con nosotros. Además, pero cuando nosotros nos vamos a fijar al NORM, básicamente se trata de materiales radiactivos de origen natural, ¿ok? Estos materiales radiactivos, como pueden ver, sufren un decaimiento. Por ejemplo, el uranio 238 tiene una vida media de 4.600 millones de años. Sufre un decaimiento alfa, o sea, en este caso, pierde 2 protones de 2 neutrones del núcleo y termina decayendo, en este caso, a torio 234. Como pueden darse cuenta, tiene una vida media de 27 días, o sea, se desintegra mucho más rápido. Y así la cadena continúa. Por ejemplo, tenemos aquí al radio 226, que tiene 1.600 años. Y aquí es uno de los peligrosos. Digamos, en este caso vamos a hablar también del radón 222, que tiene una vida media de 3.8 días y que sufre desintegraciones que terminan llegando al plomo. Y el plomo es relativamente cancerígeno, entonces nosotros, cuando se realiza esta cadena de desintegración, nos damos cuenta que todos estos elementos terminan llegando a radioisótopos, por ejemplo, como el plomo, sufren desintegraciones alfa, beta, ya va a depender en este caso del elemento que nosotros tenemos. También, como pueden darse cuenta, en este lado tenemos el torio 232, este es el que les decía que tiene aproximadamente 14.000 millones de años de vida media.
Igualmente, como pueden darse cuenta, se desintegra a otro primo del radón, el radio 220, el radón en este caso 220. Todos estos terminan formando radioisótopos que terminan decayendo porque son inestables. Como son inestables, terminan necesitando la liberación de energía, la liberación de protones, neutrones, para que el átomo esté mucho más estable y pueda, en este caso, quedarse. Por ejemplo, aquí en las últimas cadenas termina ya siendo radioisótopo, por ejemplo, el plomo 208, mucho más estable. Entonces, este es el final de la cadena. Pero nosotros, ¿por qué nos damos cuenta que la ruta geoquímica del NORM? Básicamente aquí nosotros nos damos cuenta que el radio 226 y el radio 228, que justo estaban en las cadenas de desintegración del uranio 238, el torio 200 y el torio, pues terminan estando presentes en este caso en las rocas y yacimientos del petróleo, ¿ok? ¿Y cómo se forma este? Pues básicamente se da porque se produce en el agua de formación. Como pueden darse cuenta, cuando se extrae el petróleo, grandes presiones, grandes volúmenes de agua son enviados, en este caso por estos canales, ¿ok? Y como son enviados grandes volúmenes de agua con diferentes soluciones químicas, mucha sal, se fractura la roca. ¿Para qué? Para que en este caso se fracture la roca. Al fracturarse la roca, ¿qué sucede? Además del petróleo que se libera, en este caso se libera el petróleo, se liberan otros radioisótopos, como por ejemplo se termina liberando el radio 226, el radio 228, el radio 224 y el radón 222. Entonces este es un gas. Entonces estos terminan llevándose, además del petróleo, agua y gas, terminan llevando en este caso residuos a la superficie, como pueden fijarse, ¿ok? Y estos residuos terminan sedimentándose. Por ejemplo, aquí tenemos sedimentos de compuestos radiactivos que por lo general, obviamente como son más pesados, terminan quedándose en las capas más bajas, mientras que los gases, por ejemplo, aquí pueden ver que el radón 222 está participando aquí en el gas como tal. En la parte igual de la parte del petróleo como tal, también tenemos otro radioisótopo del radón. Y también, como sale también en la parte del agua, tenemos otros radioisótopos que se van liberando constantemente, y esto nos indica que la radiación nosotros la terminamos extrayendo, porque al final está presente. Sin embargo, al estar en grandes profundidades, pues no existe ninguna preocupación. Pero al nosotros extraer el petróleo como tal, producimos que todos estos residuos terminen llegando, en este caso, a la superficie y siendo concentrados por nuestra misma acción humana, ¿ok? ¿Y cuáles son los procesos claves? En este caso, prácticamente son la solubilidad de la salmuera. Para que se den una idea, el radio y el bario y el calcio también pertenecen al grupo 2 de la tabla periódica, entonces tienen propiedades similares. Al tener propiedades similares, estos tres, el bario, el calcio y el radio, terminan sedimentándose y yéndose, en este caso, a todo y a las zonas más que nosotros no podemos controlar, que son la parte más profunda. También tenemos otros procesos que se producen para que en este caso las partículas de radiación terminen liberándose. Por ejemplo, tenemos el retroceso alfa. Básicamente es la expulsión del átomo de la roca. Por ejemplo, existen radioisótopos que las grandes cantidades, grandes volúmenes de agua terminan impactando la roca. Esto hace que los átomos terminen liberándose también. Existen también un intercambio catiónico. Entonces, los cationes básicamente son cargas, pueden ser cargas positivas. Entonces, estas arcillas terminan liberándose y pues un catión, por ejemplo, el carbonato de calcio, termina liberándose en forma en este caso durante las reacciones. Además, también existe la coprecipitación de otros materiales, como justamente el carbonato de calcio.
carbonato de calcio, se libera además de juntamente las sales de sulfato de bario, el sulfato de radio se termina liberando junto con ellos. Pero ¿cómo se da este proceso? Este es un video que se ha generado a base de inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy es muy útil, sobre todo para la parte de poder, en este caso nosotros, poder describir algunos aspectos básicos. Entonces, se hizo esta pequeña animación. Como pueden darse cuenta, los radioisótopos, en este caso, terminan liberándose, ya sea del radio 123, radio 232, y terminan incrustándose en la zona, junto con el petróleo, junto con el agua, junto con el gas. Entonces nosotros los terminamos concentrando y se forman en esta parte los scale o las incrustaciones que nosotros vamos a hablar más adelante. Entonces, como nosotros pasamos de NORM, o sea, de materiales radiactivos de origen natural que siempre están, a TENORM. Prácticamente los TENORM son materiales radiactivos de origen natural, sin embargo, estos están tecnológicamente mejorados o concentrados por ya sea actividad humana, actividad industrial, muchas formas que estos NORM terminan concentrándose. Básicamente, aquí el mecanismo básicamente es llegar a la superficie. Por grandes caídas de presiones y temperatura, hace que estos minerales disueltos en el agua de formación precipiten, como pueden darse cuenta, sobre todo cuando nosotros tenemos incrustaciones, que estas incrustaciones o scale, que son depósitos duros, como pueden ver, son depósitos duros que se forman en la circunferencia, en este caso en la zona de los pozos petroleros. Entonces son difíciles de eliminar. Y ahí es donde nosotros debemos intervenir, en la parte de protección radiológica. También, ¿dónde más se almacena? Pues en los cabezales. Estos son los cabezales. Aquí, por obvias razones, justamente es donde se da toda la actividad en un pozo petrolero. Entonces, en esta zona se termina concentrando material radiactivo. También en las válvulas. Existen unas pequeñas válvulas, por lo general, en los pozos petroleros, que también terminan concentrando este tipo de material. ¿Dónde más se concentra? Pues en los lodos. Aquí básicamente los lodos son más débiles, son más flojos, entonces son más blandos, y estos se acumulan en el fondo, justamente como les había mencionado la diapositiva anterior. En el fondo de los recipientes se termina acumulando por la gravedad como tal, se termina acumulando, entonces genera material radiactivo. Además del gas radón, obviamente debemos hablar de este gas, que es básicamente la segunda causa de muerte de cáncer de pulmón, en este caso en Estados Unidos. La EPA ha estimado aproximadamente 21,000 muertes por año por gas radón. Entonces, este es un radioisótopo bastante peligroso que nosotros también debemos intervenir, porque a la final este gas radón queda liberado. Cuando se hace la extracción petrolera queda liberado, y si son zonas que son poco ventiladas, obviamente se va a concentrar el gas y pues va a terminar, en este caso, que la persona se termine contaminando con material radiactivo. También tenemos cómo vamos a hacer la parte de riesgo radiológico. Entonces, el NOR como tal es significativo, sin embargo, cuando está almacenado en las zonas, por ejemplo, como les mencionaba, el NOR está en cualquier zona, en la tierra como tal. Existe potasio 40, que es un material radiactivo que igual es considerado como NOR, y sin embargo nosotros lo usamos, se usa como fertilizante. El potasio como tal es muy beneficioso como fuente de potasio. Sin embargo, la exposición, cuando nosotros referimos a NORM, a TENORM, ya es un poco más complicado, porque estos materiales nosotros los terminamos concentrando. Entonces ahí es donde se debe intervenir, porque no en todas las zonas el NORM es igual. Por ejemplo, nosotros tenemos en la ciudad de Riobamba, en Ecuador, tenemos zonas con 0,10 microsievert hora, ¿ok? Sin embargo, hay otras zonas que tienen 0,20, 0,30. Entonces hay ciudades
que básicamente están en zonas con industrias de uranio. Entonces, básicamente todos estos niveles son diferentes en cada parte de la Tierra, obviamente. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer un mantenimiento y la limpieza, es donde existe contaminación por NOx. Como pueden darse cuenta, aquí partículas alfa, beta o gamma, que básicamente las alfas son partículas, digamos, grandes, son pesadas. Entonces estas partículas, las alfa, terminan liberando 2 protones, 2 neutrones. Entonces, como son partículas pesadas, basta con en la piel ya, digamos, no penetran como tal. Sin embargo, al nosotros ingerirlos, ya sea por una mala adecuada, en este caso mantenimiento, y nosotros terminamos comiendo algo que estaba contaminado, o a su vez respirándolo, estas partículas alfa se terminan concentrando en los pulmones, y ahí es donde viene el peligro. También en la parte de los intestinos. La gamma como tal es puramente energía. Entonces esta es la más peligrosa, la radiación gamma, porque prácticamente interactúa directamente con la materia a nivel subatómico. Entonces, como pueden darse cuenta, que este 3 tipos de partículas, alfa, beta y gamma, son bastante peligrosas y frecuentes por lo general en las zonas industriales, porque los emisores están presentes. Sin embargo, sin un adecuado mantenimiento, sin un adecuado transporte, va a existir equipo contaminado. Entonces, la gestión final de este equipo es muy importante. Entonces, ¿cómo nosotros vemos la exposición externa? Como tal, la exposición externa se trata de las incrustaciones de rayos 226, justamente las que se acumulan en los tubos, en los pozos, en los cabezales, y estos son considerados puntos calientes. O sea, nosotros consideramos puntos calientes porque nos permite estimar más o menos dónde están las zonas que están con mayor contaminación. Por ejemplo, también se acumulan los separadores bifásico, trifásico. Los separadores son zonas como, digamos, volúmenes, tuberías, que permiten separar las 3 fases, en este caso, de lo que se extrae el petróleo. Petróleo, agua, gas. Entonces, por eso existen separadores trifásicos, separadores bifásicos. Va a depender, en este caso, de qué vamos a separar. También en las bombas. Y entonces, aquí viene donde viene el riesgo. Estas dosis, los trabajadores van a terminar, en este caso, los trabajadores, sobre todo los de mantenimiento, los de inspección, van a terminar, en este caso, cuando son zonas bastante puntos calientes, digamos, siendo perjudicadas. También tenemos la exposición interna. ¿Cómo sucede esto? Pues cuando nos damos cuenta, es por inhalación del polvo, justamente lo que les decía anteriormente. Al cortar o raspar en estas incrustaciones, por ejemplo, el radio 126 y sus descendientes, por ejemplo el radón 222, terminan siendo polvo que nosotros terminamos inhalando junto con los otros radioisótopos descendientes. Este es el considerado de mayor riesgo ocupacional, que nosotros debemos tener más en cuenta. Además, tenemos la inhalación del gas radón. Este es un descendiente directo y que nosotros, por lo general en zonas bastante confinadas, termina siendo concentrado. El gas radón también depende de factores como la temperatura, depende de factores como la humedad. Entonces, muchos de estos factores van a ser estudiados para nosotros poder hacer un adecuado estudio, sobre todo cuando nosotros estamos haciendo la parte de NORM, que es muy importante. También, esta es otra pequeña animación, asimismo generada con inteligencia artificial, en donde ustedes pueden darse cuenta que una vez dentro de los pulmones, en este caso los radioisótopos, emiten partículas alfa, emiten partículas beta y irradian el tejido pulmonar, justamente como sucede en la animación. Entonces, eso es lo principal que nosotros debemos evitar.
porque si son zonas calientes, como justamente les mencionaba, y los operadores terminan haciendo un inadecuado mantenimiento, pues va a suceder esto. Entonces se van a concentrar y digamos en 20 años, 30 años va a terminar desarrollando en algún grado cáncer de pulmón, que es lo principal que desarrollan las personas por el radón 222. Entonces, una vez nosotros hecho el estudio, ¿cómo se mide el NORM? Se lo mide de algunas formas. Básicamente, usamos detectores de radiación gamma. Por ejemplo, en este caso, nosotros usamos un espectrómetro de iodo de sodio con una sonda y nos permite identificar rápidamente los puntos calientes. ¿Dónde están las zonas? Por ejemplo, en este valor me acuerdo que es 2.75 microsievert hora. Entonces, como son 2.75, justamente les había hecho una relación que por lo general nosotros vamos a encontrar valores normales entre 0.10 y 0.15 microsievert hora, de 0.10 a 2, entonces es un aumento bastante grande. Entonces, de por sí ya cuando se habla de radiación, contaminación por NORM, solo que duplique en este caso la cantidad, por ejemplo, de 0.10 pase a 0.20, pues ya es un material que está contaminado, en este caso por el sector petrolero. Además, ¿esto qué nos hace? Pues nos permite determinar la tasa de dosis ambiental, que es muy importante para nosotros luego buscar la forma de hacer los mapas radiológicos, que ya les voy a presentar más luego. Además, que existe una limitación. Bueno, por lo general se cita por los artículos que nosotros usando estos equipos no podemos determinar en este caso el radioisótopo preciso, porque nos está haciendo una emisión gamma en general, pero si nosotros queremos saber cuál radioisótopo está emitiendo esta partícula, entonces obviamente nosotros debemos hacer otros tipos de estudio. Y además, ¿y qué estudios por lo general se hace? Pues en este caso se hace una espectrometría gamma de alta resolución que nos permite cuantificar la concentración de actividad, ya sea en becquereliogramo, ya sea en becquerelio sobre kilogramo, y nos permite ver qué radioisótopo está emitiendo la partícula. Por ejemplo, puede ser el radio 126, el radio 128, el plomo 110, entonces nos permite identificar exactamente cuál es el radioemisor. Estos por lo general se hacen en muestras de suelo, en muestras de incrustaciones. Para hacer los análisis por espectrometría gamma, nosotros necesitamos primero preparar la muestra. Por lo general se va a territorio, se agarra la muestra ya sea de suelo, va a depender qué estudio uno quiera hacer, entonces se va a hacer a diferentes profundidades. Entonces cuando lo hacemos a diferentes profundidades, hacemos una muestra compuesta, que es básicamente agarrar 5 muestras en 1 metro cuadrado, y esto nos permite hacer una sola. Esta muestra compuesta luego va a un secado y una reducción de partículas. Entonces pasamos de una partícula grande a una partícula más pequeña, obviamente para que el equipo sea mucho más preciso. Va a depender también donde uno se haga el análisis, que a veces sea necesario uno con toda la muestra seca, necesitemos 1 kilogramo, o a veces ya equipos mucho más avanzados, solo se necesiten 100 gramos de muestra y con eso ya es suficiente para hacer el análisis de todos los radioisótopos. Por lo general, por ejemplo, en Ecuador se trabaja con 1 kilogramo. ¿Okay? Entonces es un equipo, sin embargo, no es tan sensible porque existen otros equipos, por ejemplo, en otros países en Europa, que es necesario solamente con 100 gramos, con 200 gramos, y con eso ya vamos a encontrar los mismos radioisótopos que nos está emitiendo en este caso con una muestra de 1 kilogramo. Entonces, sobre todo cuando nosotros hablamos de partes ambientales, es muy importante porque
son zonas muy complejas, son zonas difíciles de llegar, entonces nosotros debemos enfocarnos en llevar poca muestra, porque al final, digamos, para uno recopilar 1 kilogramo de muestra, necesitaríamos unos 7, 8 kilogramos de muestra seca, de muestra húmeda, perdón, para obtener recién el 1 kilogramo. Entonces es un trabajo bastante arduo, bastante tedioso, porque a la final necesitamos secar los 7 kilos para que se produzca 1 kilogramo. Entonces en este aspecto es mejor menor cantidad, porque a la final nos da los mismos resultados. Entonces nosotros, para hacer las estrategias de control, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues principalmente la ingeniería. Aquí se hace principalmente mediante los inhibidores de incrustaciones. Esto hace que se prevenga el NORM como tal. Es una estrategia basada en un método que se llama la parte de protección radiológica maneja el ALARA, que es un acrónimo que indica que tan bajo como sea razonablemente alcanzable. Entonces, esto nos permite, mediante ingeniería, realizar lo más posible para nosotros poder, en este caso, reducir la contaminación por NOx. Por ejemplo, aquí tenemos unas pequeñas imágenes donde aquí tenemos un pozo petrolero. Este es el cabezal. Y como pueden darse cuenta que han hecho aquí, pues solo han colocado la parte de un cementado. Esto igual ayuda, sí. Sin embargo, el resto está abierto. Mediante ingeniería, nosotros nos permite pasar de esto a esto, zonas mucho más controladas. Esto es en el mismo sector, sin embargo, en diferentes épocas. Por ejemplo, este pozo fue, digamos, abierto a mediados de 1980, donde se produjo el boom del petróleo en Ecuador. Y este ya es mucho más después, aproximadamente en los 2000. Entonces, digamos, pasamos de esto a esto. Entonces es muy importante la parte de ingeniería. Sin embargo, existen zonas que aún se siguen manteniendo con este tipo de cabezales al aire libre como tal. Por ejemplo, tenemos sistemas cerrados que nos permite que ninguna persona se acerque. Esto es muy importante. ¿Qué más se debe hacer? Pues se debe hacer sistemas de ventilación combinados. Por ejemplo, esto es principalmente para mitigar el radón 222, justamente como sucede aquí. El radón 222 se libera desde las profundidades y nosotros en la misma casa podemos tener radón 222. Va a depender en este caso de la construcción como tal de nuestra casa. Sin embargo, la mayoría de los materiales tienen bajos niveles de radón 222, pero justamente para mitigar esto, tener un sistema abierto ya prácticamente nos ayuda en su totalidad a mitigar la emisión de radón. ¿Qué más podemos hacer? Blindaje. Justamente en las zonas que nosotros conocemos que son los puntos calientes, pues hacemos un blindaje de mayor precisión. Por ejemplo, justamente pasamos de esto a esto. Entonces esto nos ha permitido, digamos, identificar y blindar los sistemas que no se deben hacer, dónde están las fallas, qué se debe hacer. Los blindajes de plomo por lo general se usan, pero aquí no se usa mucho lo de plomo porque es muy costoso. Entonces basta con tuberías y un cerramiento con cemento. Justamente, como pueden darse cuenta, todo esto es cemento. Entonces ahí los materiales prácticamente se quedan y no se terminan llevando a la superficie. Pero para hacer las estrategias de control, ¿qué más podemos hacer? Pues básicamente también podemos hacer la parte de la clasificación de la zona, justamente de los puntos calientes, como les mencionaba. Aquí nos permite, digamos, limitar las áreas de trabajo. Tenemos estas zonas que nos permite clasificar dónde están los niveles más altos, dónde no. Entonces, hacer un estudio
en donde estas clasificaciones se las especifica, por ejemplo, área supervisada, área no supervisada, también realizar una limitación del tiempo, por ejemplo, que los trabajadores reducir la cantidad de tiempo en el cual los trabajadores están expuestos a esta zona. Esto es muy importante. Formación y conciencia. La formación también es muy importante porque nos permite realizar que los trabajadores tengan en cuenta qué deben hacer, qué no deben hacer, porque a la final una instrucción continua, una capacitación continua nos permite a que los trabajadores tengan en cuenta este tipo de peligros y realizar también procedimientos mucho más estrictos, porque al final nosotros tenemos procedimientos, sin embargo, si no son realizados, en este caso por la parte de los trabajadores tal cual como se le indica, pues obviamente van a repercutir problemas, ya sea en este caso en la parte de la limpieza, ya sea en la parte de las tareas de alto riesgo, en la limpieza de container, en la limpieza de tanques. Todo este tipo de parámetros son los que deben interactuar directamente, ya sea en todo el perfil de la parte de industria del petróleo. Aquí igualmente hay una pequeña animación en donde les indica qué es lo que, digamos, existe del material. Como tal es invisible, nosotros no nos damos cuenta, sin embargo el material está ahí, el material está presente y a la final esto puede repercutir un peligro para la salud como tal del trabajador. Para hacer otros tipos de estrategias de control y protección, también tenemos los equipos de protección personal. Aquí por lo general se usan protecciones respiratorias, por ejemplo tenemos este tipo de mascarilla FFP3 o las P100, que son fundamentales para cuando nosotros estamos manipulando incrustaciones de polvo. Entonces también se puede usar dosimetría personal, ya sea, pero esto más sería para la parte de las zonas mucho más contaminadas, porque justamente en el sector petrolero poco se usa dosimetría. En lo general, dosimetría personal poco se usa, solamente cuando entidades como en Ecuador, que es la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares, van a hacer controles, ellos realizan el estudio. Sin embargo, como tal, los trabajadores no suelen poseer este tipo de, digamos, de ayuda personal, equipamiento personal. Como pueden ver, justamente aquí hay otra animación en donde que indica que existe material radiactivo, todo este tipo de cosas. Bueno, intenté hacer un poco más ameno para que se entienda y además que nos permita de forma visual pues aprender de mejor manera. Pero ¿cuáles son los principales desafíos cuando nosotros estamos hablando de la gestión de residuos de NORM? Básicamente, los problemas son las tuberías, las válvulas, los lodos que se generan y los suelos contaminados. Aquí el volumen es inmenso a nivel global como tal. Entonces, nosotros hacemos estrategias de control. Primeramente, el primer paso en cualquier plan de gestión es una caracterización. Aquí, mediante la caracterización, nosotros nos damos cuenta cuando el material, si sigue siendo inestable, entonces va a seguir emitiendo radiación durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, si tenemos el radio 226, digamos, en nuestro material radiactivo, este tiene una vida media de 1600 años. Entonces, prácticamente para que la actividad baje a la mitad, tienen que pasar 1600 años. Entonces, como pueden darse cuenta, este tipo de materiales van a estar presentes continuamente, por lo menos durante nuestra vida. ¿Qué más se hace? Pues básicamente se hace una descontaminación. Aquí se hace una limpieza química, ya sea químico-física, para generar efluentes líquidos. Estos, como tal, también deben gestionarse. Ese es un problema, donde nosotros vamos a gestionar tanto estos materiales radiactivos. También tenemos la disolución y dispersión. Aquí nosotros podemos mezclar con materiales no contaminados, pero
Esto a veces es un poco controvertido porque estamos contaminando material que no está contaminado con material con sí, entonces, y luego capaz que lo terminan eliminando como material no contaminado. Entonces eso igual es un problema que se genera cuando nosotros intentamos hacer por ejemplo, la disolución y dispersión. ¿Dónde más podemos hacer? Pues aquí en la disposición final, en este caso de los residuos como tal. Primeramente, cuando nosotros usamos almacenes licenciados, son bastante costosos, entonces no se suelen ir por esta opción. Claramente que está, claro que está, que el costo y beneficio es mucho mejor a hacer almacenamientos licenciados, sobre todo para entidades que estén avaladas y que permitan que el material radiactivo, en este caso, ya no sea tan radiactivo como ahora. También se hace la reinyección en pozos agotados. Aquí, en la reinyección, justamente aquí está otra animación. Lo que se hace es que el material como tal, ya sea el agua, ya sea el material, el NORM como tal, se reinyecta nuevamente al pozo. Entonces, y luego se lo encierra con cemento. Entonces, digamos, el material queda confinado. Sin embargo, como nosotros lo terminamos concentrando el material, la dosis inicial que tenía el material obviamente ahorita es mucho mayor. Entonces, este es, digamos, algo que se puede hacer, sin embargo, no es tan confiable. El entierro igual in situ es algo similar a la reinyección, sin embargo, esto es más en zonas específicas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que la radiación, el NORM, todo esto está presente, no nos fijamos si es solo en Ecuador, si es solo en Sudamérica, si es en Estados Unidos, no. Pues básicamente, digamos, se produce en todo el mundo. Desde Perú, Estados Unidos, México, las grandes potencias como Venezuela, que es la principal en este caso reserva de petróleo del mundo. Tenemos Nigeria, Arabia Saudita, Qatar, países europeos como Rusia, países otros europeos como Noruega, que también tienen la parte de petróleo y gas, Australia. Entonces todos estos países conllevan a que se intente generar normas de protección radiológica frente a estos materiales. Entonces, América del Norte básicamente es una regulación variable. Esta va a depender siempre por el Estado, porque no existe una regulación a nivel país. Sin embargo, sí por Estado, porque, por ejemplo, no todos los estados tienen petróleo, entonces es ahí una de las principales razones. También tenemos, sobre todo, porque aquí en Estados Unidos se enfocan en el enfoque fracking, que es básicamente fracturar a la roca con grandes volúmenes de agua y permitir que el petróleo salga con agua y con el petróleo como tal en las distintas fases. Entonces aquí usan el fracking como método de extracción. En Canadá es algo similar. Sin embargo, en Canadá desde 1990 ha venido, digamos, impulsando normativas de protección radiológica en territorio. Pero claro, esto va a depender de cada estado. En Canadá, más o menos de cada provincia. ¿Dónde más nosotros tenemos? Pues en Sudamérica. Aquí en Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia, Ecuador también. Aquí estas industrias, sobre todo en Brasil, son bastante maduras. Sin embargo, y existen nuevas también. Por ejemplo, en Ecuador está relativamente nuevo, donde la exposición al NORM recae, en este caso, en el desarrollo de un marco regulatorio, igualmente a nivel país. Y aquí, por lo general, lo que más se sufre es dónde dejar material radiactivo final, digamos la disposición final. Entonces, por lo general, en nuestros países siempre tenemos ese problema. ¿Qué hacemos con ese material radiactivo? ¿Qué hacemos en Ecuador con ese material radiactivo?
no existen como tal, digamos, zonas específicas donde dejar. Las empresas mismas petroleras por lo general licencian a otras empresas para que se encarguen de estos materiales. En Medio Oriente, aquí va a depender también las geologías con alta salinidad. Entonces, como son geologías muy súper diferentes a Sudamérica, súper diferentes a Estados Unidos, entonces tienen una mayor facilidad de concentrar, digamos en este caso, el radio 126, porque son zonas con alta salinidad y altas temperaturas. Entonces, esto favorece a la concentración y van a ser condiciones mucho más estrictas que las condiciones que nosotros tenemos en este caso en Sudamérica. Donde más tenemos la parte del norte del Mar del Norte, en este caso en Reino Unido y Noruega. Aquí las principales investigaciones se centran en el desmantelamiento de las plataformas y cómo generar cómo los residuos como tal, tratar de, digamos, de desarrollar un sistema a largo plazo, porque al final, como les mencionaba, existen radioisótopos de larga duración, entonces esto es una gestión a largo plazo, no es de un día para otro. Necesitamos hacer gestiones durante años, por lo general, de estos residuos que se generan. Entonces, ya vamos a una vista mucho más pequeña, en este caso una vista regional, sobre todo en la parte de Colombia, Ecuador y Perú. Como pueden ver, Colombia prácticamente le triplica los pozos petroleros a Ecuador. En Colombia se han perforados 25.000 pozos, en Ecuador 8.000 y en Perú 16.000. Entonces todas estas zonas han generado materiales radiactivos de origen natural, los NORM. Los han terminado concentrando, entonces, y las disposiciones de estos equipos, pues por lo general, a veces, sobre todo cuando nosotros hablamos de un contexto local que es Ecuador, nosotros estamos por aquí. En la zona norte se concentra la mayor extracción de petróleo del Ecuador, que es la parte norte de la Amazonía ecuatoriana, y también en la parte marítima de la provincia de Santa Elena. Entonces, al fijarnos esto, Ecuador todavía sigue teniendo concesiones para más pozos petroleros, entonces se van a seguir generando, en este caso, más materiales radiactivos de origen natural, donde igualmente se necesita hacer la contención a largo plazo. Este es el total de pozos perforados en Ecuador por década. Entonces, como pueden darse cuenta, que se ha ido incrementando desde los 40, que fueron los primeros en la parte del mar de Santa Elena, ha ido aumentando con el paso del tiempo, sobre todo en la parte de los 2010, que prácticamente se han perforado 2.192. Entonces, todos estos 2.192 pozos terminan generando más residuos que a la final se necesita ser contenido. Con el paso del tiempo, en cambio, en Ecuador ha ido disminuyendo, digamos, aunque claro, aquí estamos en un periodo mucho más corto de tiempo de los pozos que se han ido perforando. Entonces, una vez que nosotros ya hemos visto un poco el contexto, nos vamos a la parte del monitoreo como tal. Para hacer el monitoreo, básicamente nuestros estudios que hemos estado realizando en la SPOCH, hemos realizado en distintas zonas. Por ejemplo, esta es la zona del Aguario, esta es la zona de Pacayacu, esta es la zona de Xixupín. Acá existen otras zonas, por ejemplo el campo Sacha, que son zonas igual de bastantes pozos, concentración de pozos petroleros. Para ello, ¿qué se hace? Pues se usan detectores de yoduro de sodio, justamente como les mencionaba. Se hacen muestreos ya sea en pozos activos, pozos cerrados y zonas no intervenidas. Las zonas no intervenidas se utilizan como para puntos de control, para ver cuánto ha variado desde esta zona hacia las zonas donde nosotros hemos encontrado como tal los pozos.
Luego, por lo general se usa un procesamiento de datos, ya sea con ArcGIS o Python, podemos usar QGIS también, que nos permiten, digamos, hacer simulaciones, nos permiten mediante la generación de mapas. Por ejemplo, se utiliza por lo general el método Kriging para hacer los mapas radiométricos, y luego nosotros nos dedicamos a hacer una comparación, ya sea en la dosis efectiva anual, y comparar estos valores con la de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Para ello nosotros utilizamos esta pequeña fórmula donde D es la tasa de dosis equivalente, esto es en microsievert hora. Básicamente este es el valor que nos da el equipo. Nosotros tenemos aquí 9,94 microsievert hora. Ya la tasa de dosis equivalente ambiental, T es el número de horas al año, en este caso T serían 8.760 horas, o también van a ser menos, depende la exposición del tiempo de la persona o del trabajador. Para exposición, digamos, para trabajos es mucho menor, porque claro, no se pasa las 24 horas del año trabajando. Y además, F es el factor ocupacional exterior. Para un factor ocupacional exterior tenemos 0,2 y tenemos otro valor distinto cuando es interior. Por ejemplo, si nosotros queremos medir radón, vamos a tener que usar un factor de ocupación interior, porque claro, el 1 es exterior, entonces estamos haciendo de la zona externa cuando nosotros vamos, así sea a la tienda, igual estamos exponiéndonos a radiación, que diferentemente que cuando nosotros estamos, digamos, en la casa, digamos, pasamos unas 12 horas en la casa más o menos y unas 12 horas afuera, entonces por lo general esa comparación se suele usar. ¿Y qué es lo mismo? En nuestro estudio, ¿qué es lo principal que hemos encontrado? Básicamente tenemos estos valores. Este es el cabezal como tal. Acá tenemos el mismo cabezal. ¿Ok? Entonces, como pueden darse cuenta, a una menor distancia, el valor cambia mucho con respecto a las distintas zonas. Como pueden ver, aquí es el punto más rojo. Estas zonas también, estas zonas también. Sin embargo, estos son picos mucho más pequeños, y aquí prácticamente los valores eran tan pequeños que no fueron necesarios ponerlos. Y entre más cerca de la tubería, aumenta la dosis de radiación. Como pueden ver, aquí está prácticamente en los 10 microsievert hora en esta zona. A comparación que cuando nosotros nos alejamos, esto prácticamente es a 1 metro, justamente aquí está la distancia, a 1 metro. Entonces, en la zona, como pueden ver, aquí tenemos un valor aproximadamente de 1.70 por ahí, 1.70 microsievert hora, porque nos estamos alejando. Entonces, entre más nos alejemos del contaminante, en este caso del material radiactivo, obviamente va a disminuir la exposición a la que nosotros estamos expuestos como tal. Sin embargo, los valores cambian demasiado con respecto a toda la distribución del pozo como tal. Entonces nosotros no nos podemos enfocar solo en medir, digamos, en esta zona, no, porque a la final necesitamos medir en toda la zona para nosotros ver qué es lo que está sucediendo en este pozo. De pronto en esta tubería sea un material distinto, que está concentrado al de esta tubería. Entonces todo esto se usa una estimación para un barrido, se usa el barrido para nosotros poder estimar de manera un poco más formal y poder delimitar específicamente dónde está la zona de radiación, dónde está la zona que nos permite descubrir dónde está la zona que está más contaminada. Justamente aquí y aquí justamente era el mismo pozo, sin embargo dieron valores distintos. Por acá tenemos otro mapa que es de otro pozo asimismo, sin embargo con valores mucho más bajos.
pero aún así los valores cambian durante todo el cerramiento del pozo petrolero, como pueden darse cuenta. Pasamos en este caso desde 2 microsievert hora a valores de 1 microsievert hora, a una mayor distancia. Para lo que nosotros nos representa es 1 metro, y aquí era aproximadamente 0.10 centímetros más o menos. Entonces, una vez nosotros tenemos los datos, ¿qué hacemos? Pues hacer una estimación de la dosis equivalente ambiental. Para ello nosotros necesitamos tener el background, que básicamente es la radiación de fondo. Para nuestro estudio nosotros encontramos que la radiación de fondo era de 0,05 microsievert hora, justamente lo que está aquí, 0,05 microsievert hora. Entonces, teniendo este valor, nosotros nos podemos dar cuenta que la mayoría de los valores están sobre el 0,0 microsievert hora. Esto nos indica que casi todos estos valores están en un grado contaminado con material radiactivo, en este caso con NORM. ¿Okay? Sin embargo, los valores son bastante bajos a comparación. Por ejemplo, el más alto que tenemos aquí es 0,2 microsievert hora. Sin embargo, como les mencionaba, un valor basta con ser el doble del background, ya se considera como contaminación por NORM. ¿Ok? Sin embargo, justamente tenemos el pico aquí. Fue un dato bastante inusual, y es justamente el valor que más llegó fue el de 10 microsievert hora. Entonces, como pueden darse cuenta, no fueron todos los puntos. Sin embargo, la mayoría están, digamos, si consideramos el valor que debe duplicar, podemos considerar que todos estos valores sí existen en un grado de contaminación por radiación. Si necesitan, digamos, ver un poco más sobre el estudio, pueden, en este caso, mediante el QR, acceder al estudio que ya está publicado en Brazilian Journal of Science. Aquí, asimismo, pueden darse cuenta cómo el valor, mediante el uso de la sonda y el equipo Ludlum, va aumentando prácticamente en todo el tiempo. Pasaba desde 0,10 microsievert hora a pasar a 10 microsievert hora. Entonces, y desde ahí ya se quedó en un pico constante, 10 microsievert hora aproximadamente se quedaba en un pico constante. Entonces, entre más se les alejaba, el valor iba disminuyendo. Y aquí nosotros, luego de encontrar los valores, ¿qué nos sirve? Pues nos sirve para estimar, en este caso, la dosis efectiva anual en las distintas zonas de estudio. Por ejemplo, tenemos 3 distintas zonas de estudio. En este caso tenemos en la zona de Pacayacu, tenemos en este caso en la zona del Aguario y en la zona de Suchipim. Algo característico de toda esta zona es que las poblaciones, pueden darse cuenta que aquí están las poblaciones, justamente la población está aquí y la población está aquí. Cada vez más se van acercando a los pozos petroleros. Los pozos petroleros los tenemos por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, ahí ya va a haber un problema, porque ya no estamos en zonas de difícil acceso, ya estamos en zonas que la población va a terminar llegando, en zonas que posiblemente ya esté gente viviendo alrededor de estos pozos. Entonces, ahí es un poco el problema que va a terminar generando. Como pueden darse cuenta, que justamente en estos picos, en las zonas más rojas, son los puntos calientes de cada mapa. Entonces, aquí es la zona más caliente, que prácticamente superaba el 1 microsievert al año, que digamos, cuando nosotros estamos en exposición natural, el Organismo Internacional de Energía Atómica nos recomienda que la población en general esté expuesta a lo mucho a 1 microsievert al año. Entonces, digamos, tendríamos que nosotros sumarle el 1 microsievert al año que ya estamos expuestos de manera normal, otro microsievert al año que es justamente en esta zona roja. Entonces, ahí es un poco más, es donde viene el problema. Y en los otros valores, si digamos, son valores relativamente bajos. Sin embargo, claro, como les mencionaba, aquí nosotros estamos haciendo un estudio gamma superficial. No estamos haciendo
un estudio gamma en específico, porque ahí sí ya necesitaríamos extraer muestras de por aquí, de por aquí, de por aquí, y a veces como tal, por ejemplo, tenemos el radón 222, que ese nosotros no podemos detectarlo. El radón 222 no podemos detectarlo con el equipo que estábamos usando, porque en este caso es diferente el método de estudio. Entonces ahí es donde también se deben intervenir otros tipos de técnicas para, digamos, complementar el estudio, no solo realizar un tipo de técnica, sino que realizar una seguidilla de técnicas que nos permita encontrar cuál es el radioisótopo si estamos expuestos a los materiales como tal. Pero ¿cuándo se convierte en un problema? Básicamente se convierte en un problema cuando sucede esto. Cuando ya la población, en este caso como pueden darse cuenta, están casas ya prácticamente alrededor de un pozo petrolero, ¿ok? Esto es en la zona de La Guardia. Entonces puede que esta tubería o este cabezal tenga material radiactivo, los niños jueguen por aquí, entonces terminan exponiéndose a este tipo de material, que a la final, como no existe el control específico, ya cada vez la gente va a comenzar a construir más cerca. Por aquí estaba una cancha de voleibol que por lo general los ecuatorianos mucho juegan. Entonces nosotros podemos terminar encontrando valores como este o mucho más grandes, que a la final nosotros hemos hecho un estudio de aproximadamente 130 pozos, y en Ecuador están 8.000 pozos perforados. Entonces existe un gran, un gran margen entre los pozos que se ha estudiado y los que todavía están por estudiarse. Sin embargo, necesita seguir continuando con este tipo de estudios, porque al final nos permite más o menos cuantificar las zonas donde nosotros debemos intervenir, sobre todo en las partes de las zonas calientes. Pero ¿qué nosotros podemos desarrollar más o menos para, estimar? Pues se puede desarrollar un modelo predictivo basado en redes neuronales para estimar tasa de edad radiológica en áreas cercanas a instalaciones petroleras, y cómo evaluar en este caso el impacto a las zonas de crecimiento, sobre todo en la parte de La Guardia, en la parte de Shifindi, cuando nosotros estamos hablando de nuestro contexto. Sin embargo, en otros países va a haber el mismo problema, porque al final, una vez que se desocupa el pozo, va a continuar expandiéndose la población, porque una de las cosas que me he dado cuenta es que principalmente que cuando una petrolera construye un pozo, ¿qué hace? Genera una carretera, ¿ya? Y esta carretera genera acceso a las zonas. Entonces, obviamente, si una petrolera genera un acceso a una zona, entonces todas las personas van a comenzar a poblarse por estos sectores, porque una carretera es muy importante para la movilidad, para muchas cosas. Entonces, este tipo de cosas es por eso justamente que las zonas donde existen más carreteras va a haber mayor proliferación de casas, van a estar teniendo que ser construidas a la final, y sin una debida, en este caso, precaución, sin una debida reglamentación respecto a estas zonas que son los puntos calientes que por lo general se han encontrado, sobre todo en la parte de Ecuador. Pero nosotros tenemos las brechas. ¿Qué debemos hacer? Básicamente, los principales problemas que tenemos son la falta de estudios sobre NORM y los químicos también que se generan, porque nosotros estamos viendo este tipo de contaminación, pero existen otros tipos de contaminación además del NORM en la zona del sector petrolero. ¿Okay? También nos falta escasa caracterización radiológica de los residuos de la región como tal. Brechas en el monitoreo. Aquí no tenemos, digamos, ausencia de estudios a base de un inicio de operaciones. Por ejemplo, nosotros debemos realizar un inicio antes de hacer operaciones en un sector. Se necesita hacer un monitoreo. Sin embargo, esto por lo general no se lo realiza. Justamente falta el monitoreo independiente y transparente. Por lo general, el monitoreo que se realiza es en base, digamos, a la entidad gubernamental.
Entonces la parte independiente es lo que falta también, porque la parte independiente puede desestimar lo que está indicando el gobierno como tal, porque a veces los intereses del gobierno son diferentes a los intereses de las personas del sector. Y sobre todo las brechas regulatorias. Aquí las leyes, básicamente implementar nuevas leyes, generar leyes que nos permitan y técnicas específicas que nos permitan contener estos materiales radiactivos, que a la final, si no se tiene una debida precaución frente a estos materiales radiactivos, pues puede conllevar a que se terminen concentrando aún más. Como pueden darse cuenta, justamente aquí la vida igual va a continuar. Este es un cabezal de un pozo petrolero abandonado y la vida va a continuar así sea que no estemos nosotros. Entonces nosotros debemos cuidar igual el planeta, así como ellos buscan, en este caso, seguir con su vida. Un par de polluelos que tenemos aquí. Ya finalizando, queremos, como subdirector del Centro de Investigación de Desarrollo Científico, como Centro de Investigación y Desarrollo Científico CETESIS, les quiero hacer la invitación. Nosotros estamos haciendo igual proyectos. Somos un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes físicos, químicos, matemáticos, tenemos de todo, que estamos proponiendo nuevas propuestas de proyecto. Por ejemplo, tenemos efectos de la radiación de alta energía en la química prebiótica de la superficie de los granos de polvo interestelar. También tenemos otro proyecto relacionado a radiación como tal, el cual es la simulación de la dosis absorbida en un maniquí antropomórfico de mama mediante el método de Monte Carlo, utilizando el software libre. Entonces, nosotros queremos seguir generando, investigación, queremos seguir generando conocimiento, y este espacio, si gustan igualmente, pueden, mediante la lectura del QR, podemos en este caso ayudar, podemos apoyar a nuevos proyectos. Se puede igual tener una alianza en las distintas entidades, porque al final el conocimiento debe seguirse expandiendo y nosotros intentamos eso, impulsar la investigación independiente en Ecuador. Entonces ese es uno de los objetivos. Entonces sean bienvenidos. Y como frase tenemos que el petróleo se acaba, pero el NOR permanece. Entonces nosotros debemos gestionarlo, ya que es nuestra responsabilidad a largo plazo. Y también tenemos unas pequeñas postales, porque a la final la parte NORM ha sido un trabajo constante, un trabajo arduo, que nos ha llevado a muchos lugares. Hemos expuesto muchos lugares que nos han permitido conocer muchas personas, y además, sobre todo la parte de NORM, la parte de protección radiológica, siempre nosotros hemos estado interviniendo. Por ejemplo, aquí estamos en Cusco, en el Simposio de Protección Radiológica en Cusco, Perú, en 2023. Estuvimos también en Salinas en este año, estuvimos en Machala en en Salinas el año pasado. Igual, Congreso de Protección Radiológica, en este caso fueron desarrollados por la parte de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, que nos han permitido estos espacios para divulgación, nos han dado estos espacios para, dar un poco de conocimiento a nuevas personas, porque al final la parte NORM es un poco conocida en todo el sector, pero sin embargo es muy importante, porque con datos nosotros necesitamos tener, y generar conocimiento, generar resultados, pues es muy importante a largo plazo. Finalizando, agradecerle a la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica por brindarme este espacio de participar. También a la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, que siempre ha estado continuamente permitiéndonos, abriéndonos espacios para desarrollar, y divulgar el conocimiento a los distintos sectores. Agradecerle también a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, al Grupo de Energías Alternativas y Ambiente, por habernos brindado los equipos necesarios para nosotros hacer los estudios, y al Centro de Investigación y Desarrollo Científico CETESIS, al cual yo soy uno de los líderes, y que nosotros queremos promover y seguir promoviendo investigación en Ecuador, investigación ojalá también a nivel de Sudamérica.
y permitir que la divulgación continúe, digamos, durante un largo tiempo. Bueno, si necesitan algún contacto, pueden escribirme a estos correos. Por ejemplo, tenemos mi correo personal, mi correo institucional. También tengo de pronto me puedan escribir a mi WhatsApp, correo, este es el WhatsApp personal, solo WhatsApp porque no puedo recibir llamadas porque estoy en otro país. Y las bibliografías usadas durante esta exposición. Y muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Pueden hacer sus preguntas en el chat. Vamos a empezar a leer las preguntas que nos han mandado a través de la página web. Adelante, Luis. Okay. El doctor Juan Miguel de Ecuador pregunta: ¿considera usted que es importante evaluar el riesgo radiológico asociado a la exposición a NORM en los hogares? Buenas tardes, muchas gracias por la pregunta, Miguel. Sí, justamente en los hogares es muy importante estudiar los materiales con los que nosotros estamos construyendo nuestras casas, porque al final los distintos materiales generan distintos niveles de radiación, y sobre todo estos son emisores por lo general de radón, que es el gas radiactivo. Entonces, a nosotros hacer los estudios, a nosotros hacer desde la misma fábrica donde estamos, elaborando nuestros productos. Por ejemplo, nosotros hacemos concreto, entonces, ¿con qué material nosotros estamos realizando este concreto? Entonces, desde ahí es importante hacer el estudio, porque al final esos productos terminan llegando a nuestros hogares, y además también existen regulaciones, para la exportación de estos productos como tal, de producto finalizado. Necesitan exportación y los niveles de radiación igual necesitan ser bajos para ser exportados. Entonces, nosotros debemos estudiarlos desde un inicio, desde la fabricación de los elementos como tal. Ok, doctor, excelente. Yancy del Palacio pregunta: ¿qué criterios deben cumplirse para el almacenamiento temporal y la disposición final de TENORM según buenas prácticas internacionales? Bueno, justamente eso va a depender, si nosotros nos regimos al máximo organismo, que sería el Organismo Internacional de Energía Atómica, pues ellos indican una disposición que nosotros estemos vinculadas a las zonas. Por ejemplo, por lo general siempre se recomienda hacer el confinamiento, como les mencionaba. A ver, aquí les muestro para que sea algo más visual. Justamente cuando nosotros hablamos del sector petrolero, este es un buen confinamiento. Entonces, es importante seguir las directrices y que los confinamientos sean parecidos a estos, porque a la final, si nosotros los confinamientos, los materiales radiactivos, porque a la final, si estos materiales en términos generales terminan siendo, reinyectados a las zonas, ¿ok? Entonces, en general, y el confinamiento luego se lo hace. Sin embargo, primeramente es necesario hacer una, descontaminación radiactiva, que sería disminuir el nivel de radiación para luego reinyectar, en este caso, el material radiactivo de nuevo al pozo. Sin embargo, esto no se lo hace porque los países en donde están estos materiales radiactivos en mayor abundancia, no hay empresas que se encarguen de eso como tal. Lo hacen, sí, pero no a un grado que baje la concentración del material prácticamente a cero. Y entonces, la repercusión, pues obviamente, sigue siendo a largo plazo. Entonces, es una de las cosas que cada organismo debe ir trabajando, a nivel local.
y a nivel internacional seguir las directrices del máximo organismo, que sería el Organismo Internacional de Energía Atómica, en el cual la mayoría de los establecimientos que ellos, las normas que ellos indican, que por ejemplo nosotros debemos estar expuestos a lo mucho la población en general a 1 microsievert/hora, entonces no aumentar estos niveles y aplicar sobre todo el método ALARA, que sean tan bajos como sean razonablemente alcanzables. Entonces estos dos principios se deben aplicar cuando se intenta confinar los materiales radiactivos como tal. Excelente. Jorge Oswaldo Cedeño de Ecuador pregunta: ¿qué protocolo se seguiría para medir NORM en cavernas? Muy buenas, gracias Jorge por la pregunta. Para medir NORM en cavernas, pues ahí deberíamos nosotros aplicar básicamente espectrometría gamma, encontrar, digamos, muestras de suelo, estas muestras de suelo, secarlas y llevar un espectrómetro gamma de alta pureza para nosotros ahí poder encontrar específicamente qué material radiactivo existe, porque si nosotros llevamos los detectores como tal en las condiciones tan húmedas que tienen en este caso las cuevas, pues puede que el equipo termine dañándose en términos generales, y sobre todo como son cuevas, nosotros tenemos que darnos cuenta que estas zonas no vamos a ir siempre. Entonces es necesario, a mi criterio, hacer de una vez la espectrometría gamma para nosotros ver los niveles de radiactividad que tienen esas muestras de suelo en ese sector. Ok. El Magister Mario Cisnero de Ecuador pregunta: ¿cuál es el máximo nivel radioactivo que un ser humano adulto puede soportar sin sufrir daños y perjuicios en su salud, tanto sin protección como con el uso de protección adecuada? Bueno, como tal, ahí sí le voy a quedar debiendo, porque como tal el valor no me acuerdo, porque a la final en protección radiológica referente a NORM nosotros manejamos valores relativamente bajos. Entonces ya un valor como tal tan grande no le podría decir, porque en NORM por lo general son bastante bajos. Entonces ahí sí le voy a quedar debiendo. Con todo igual puedo consultar y le puedo enviar la respuesta luego, porque a la final son valores que ya están establecidos por el máximo organismo, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces bajo esos criterios nosotros debemos regirnos. Excelente. El Magister Yorkis Urbaneja de Venezuela pregunta: ¿cuáles considera que son los mayores desafíos y riesgos específicos en la gestión y protección radiológica frente a los materiales radioactivos de origen natural? ¿Y cuáles son las mejores prácticas o tecnologías emergentes para mitigarlos de manera efectiva? Bueno, primero va a depender en este caso de qué materiales radiactivos de origen natural estamos nosotros tratando. Por ejemplo, uno se hace estudios de materiales radiactivos, podemos hacer de nuestro mismo suelo, entonces estos materiales van a estar presentes. Y para hacer un estudio preciso se usa la espectrometría gamma, pero para nosotros encontrar, digamos, el método preciso, el método que vamos a hacer, va a depender en este caso de cuánta radiactividad está emitiendo en este caso este material radiactivo de origen natural y de dónde, porque a la final si nosotros no sabemos de dónde este material, porque a la final hay zonas, por ejemplo justamente les mencionaba, hay zonas, hay ciudades que viven con valores altos de radiación, entonces estas zonas ya no se van a terminar moviendo, pueden moverse sí la ciudad, pero sin embargo los pobladores no quieren, entonces obviamente no hay cómo bajo ese criterio llevar a toda la ciudad a otro lado. Sin embargo, esta disposición de estos materiales, por lo general lo que más se usa como buena es primeramente hacer una limpieza química o física y luego realizar en este caso la disposición final mediante almacenes licenciados, pero claro,
Estos son bastante costosos que a veces las empresas petroleras omiten, a veces los sectores como tal no, digamos, no terminan generando el costo, digamos, como tal. Pero claro, el costo salud es mucho más que el costo monetario. Sin embargo, a veces a las grandes empresas no les interesa eso. Entonces, con nosotros como tal necesitamos seguir continuando con la parte de protección radiológica, haciendo estudios, viendo dónde existen los materiales radiactivos de origen natural, dónde están presentes en mayor cantidad, y luego hacer un estudio específico para cada sector, porque así como tal es muy poco, digamos, probable de nosotros podemos hacer un estudio en general, porque existen otras industrias que generan materiales reactivos de origen natural. Por ejemplo, tenemos la industria minera, también genera y terminan concentrando los niveles, aumentando los niveles de radiación. También tenemos las zonas de la construcción de casas, también el mismo material de estas zonas son materiales reactivos de origen natural. Sin embargo, el estudio preliminar es lo que nos permite a nosotros poder cuantificarlo y ver si es que es factible o no, y si es necesario un aumento, porque al final sigue siendo valores bastante bajos con respecto, por algo terminan igual haciendo las casas. Sin embargo, obviamente existen materiales que como tal van a terminar aumentando la concentración, entonces una disposición adecuada es muy importante. Excelente, Víctor. En nombre de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, ASPR, deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento por su invaluable participación como ponente en este seminario. Su experiencia, claridad y compromiso con la seguridad radiológica hacen que su ponencia sea un aporte de enorme valor técnico formativo para todos los participantes. Su contribución ha fortalecido el conocimiento de los asistentes y además reafirma la importancia de aplicar buenas prácticas en la gestión de materiales radioactivos de origen natural en el sector petrolero. Apreciamos profundamente su disposición para compartir su experiencia, su conocimiento, su profesionalismo que ha demostrado este día. Muchas gracias por su tiempo, Víctor, por la entrega, sumarse al esfuerzo de muchas asociaciones, en este caso la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, ASPR, para promover una cultura sólida de protección radiológica en la región. Esperamos volver a contar con su participación. Muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido un gusto poder compartir un poco de lo que uno sabe, un poco de las experiencias, sobre todo porque al final el conocimiento no debe quedarse en uno, nosotros debemos poder intervenir, nosotros podemos y debemos también divulgar el conocimiento, porque a la final este poco conocimiento termina generando nuevos conocimientos a nuevas personas, pueden comprometerse con la parte de protección radiológica, en este caso en el sector petrolero, y les puede interesar, pues a la final podemos hacer trabajar juntos. Nosotros siempre estamos, digamos, disponibles y dispuestos para colaborar también. Muchas gracias. No, gracias, Víctor. Les hago una atenta invitación a los participantes. La Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica tenemos un profundo compromiso en hacer estos seminarios con los científicos más destacados de la región. Este día hemos tenido la participación de un científico joven del Ecuador, Víctor Venegas. La próxima, dentro de 15 días, vamos a tener la participación de un seminario del doctor Maurice Basulto de Cuba acerca de la protección radiológica en radioterapia. Les hago una atenta invitación a estar atentos. Todos nuestros seminarios se suben al canal de YouTube, donde lo pueden visualizar y poder recordar estos conocimientos que quedan perpetuos en la página. Les agradecemos a todos y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias.